de esta noche es restauración espiritual. Yo le voy a pedir unos minutitos de atención. Luego vamos a tomarnos un tiempo especial para orar, porque sé que ya Dios estuvo obrando. ¿Amén? ¿Sí? En este tiempo, ya en la adoración, Dios estuvo obrando y sé que va a seguir haciendo. Pero quiero dejar una palabra en base a esta primera semana. Mañana, con el devocional, hasta el día domingo van a seguir trabajando sobre esta palabra. En el grupo pequeño van a dialogar y hacer preguntas sobre esta palabra, así que vamos a trabajar. Hoy solamente va a ser para inspirar, para motivarte, pero durante la semana se va a seguir estudiando. Por eso te animamos a leer el devocional en la plataforma YouVersion. Sé que a algunos por ahí les cuesta y lo van a hacer a través del papel, pero que lo podamos leer y también ser parte de un grupo pequeño. Ahora, cuando salgamos, pusimos un detector en la puerta que los que no están en grupos pequeños le va a sonar una alarma. No, mentira, no. ¿Sí? Y servidores los van a retener por un rato. No es así. Pero sí te animamos a que seas parte de un grupo pequeño porque te va a hacer bien, ¿sí? Y va a ser muy especial también compartir y dialogar y tener comunión, porque somos muchos acá y sería muy difícil tener comunión, compartir, charlar, pero en un grupo pequeño podemos, ¿no? Podemos dialogar, podemos abrir nuestro corazón y de eso se trata en esta semana. Bien, restauración espiritual es el primer tema. A modo de introducción vamos a estar compartiendo 6 temas. Este es el primero. Luego vamos a hablar de restaurar nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, restaurar nuestra vida personal, restaurar la familia, restaurar la iglesia y por último vamos a hablar de restaurar nuestra misión en la sociedad, ¿sí? Son los 6 ejes que vamos a estar trabajando en estas 6 semanas, en estos 40 días. Y quiero ir a un texto que se encuentra allí en el Salmo 80, versículo 3, ¿sí? Vamos a estar leyendo. Este salmo es un salmo que expresa la actitud del pueblo de Israel y en 3 oportunidades en este salmo el salmista habla de restauración, ¿no? Y que vamos a estar compartiendo. Y así como Israel pedía esa restauración, también nosotros hoy necesitamos esa restauración. Y dice el Salmo 83, restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos, ¿sí? Hay un pedido, hay un clamor por parte del salmista que Dios lo restaure, ¿no? Ese restáurame, oh Dios, tiene que ver con un clamor, con una necesidad de ser ministrado por Dios, de que Dios ponga sus ojos sobre su vida, ¿sí? Y qué bueno es entender que Dios pone sus ojos sobre nosotros, ¿no? Cuando habla ahí de resplandecer su rostro sobre nosotros, significa que Dios ponga tu mirada sobre vos y sobre mí, ¿no? No una mirada condenatoria, no una mirada para juzgarnos, para criticarnos, sino una mirada de amor. Porque más allá de que Dios conoce todo, conoce lo que estás pensando, lo que estoy pensando, lo que hicimos, lo que no hicimos, Dios sabe todo, pero más allá de que sabe todo, siempre nos mira con ojos de amor. ¿Qué pasaría si vos y yo hoy empezaríamos a conocer todo de todas las personas? ¿Cómo las miraríamos? ¿No? Si nos acerca alguien y conocemos lo que hizo, lo que pensó hace un rato, por ahí lo que estuvo, ¿no?, desarrollando, miraríamos con ojos de amor, sería complicado, ¿no? Pero Dios, más allá de que nos conoce a la perfección, siempre nos está mirando con ojos de amor. No para condenarnos, sino para traer perdón, para traer restauración, para traer sanidad. Y el salmista, teniendo conciencia de esto, dice, Señor, que tu rostro, que tu mirada venga sobre mi vida y sálvame. Y ese tiene que ser nuestro clamor. Como decía yo al principio, lo que va a ser determinante en estos 40 días es que vos y yo podamos tener una disposición y un corazón abierto a que Dios sobre. Que vos y yo podamos hacer de la oración del salmista nuestra oración y le digamos cada día, Señor, restaurame, Señor, obra en mi vida. Algo que mencionaba Darío tiene que ver con primero reconocer que todos necesitamos de su presencia, pero también necesitamos reconocer, ¿no?, y abrir nuestro corazón y estar dispuestos a que Dios haga su obra. Amén. Es clave esto. Por eso la oración del salmista tiene que ser nuestra oración. Y como vimos a principio de año, la palabra restauración o restaurar tiene que ver con renovar, con reparar, ¿no?, con recobrar o volver a poner algo en la condición o estado original. Y cuando hablamos en lo físico, ¿sí?, estamos hablando de muchos cambios externos, ¿no? Cuando si quisiéramos reparar esta vasija,
¿sí? Restaurar esta vasija, estaríamos buscando la manera de tapar, ¿no? Ese agujero, de poder ver la manera de limpiarla, porque apuntaríamos a un cambio externo. ¿Sí? Cuando hablamos de reparar o de reconstruir o de restaurar, siempre el sentido físico tiene que ver con cambios externos. Pero cuando vamos a la palabra, y por eso vamos a hablar hoy de restauración espiritual, hablamos de algo más profundo. Y esta restauración que queremos trabajar en estos 40 días no tiene que ver solo con cambios externos, no tiene que ver solamente con lavadas de cara, no tiene que ver con poner barniz a áreas de nuestra vida, sino tiene que ver con cambios de raíz, con cambios profundos. Por eso quiero compartir brevemente 3 aspectos que clarifican un poco lo que es esta restauración espiritual. Primero, esta restauración es interna. Como dije, no tiene que ver con cambios externos. A veces, sin darnos cuenta, como cristianos hemos caído en solamente buscar cambios externos, ¿no? Y por ahí alguien nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Y qué le decimos? Bien. ¿No? Y a veces hay personas que nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y qué le va a responder? Mal, si ya te dio la respuesta, ¿no? Pero muchas veces venimos acá y podemos estar sonrientes o en las redes también, porque no es que seamos hipócritas o malas personas, sino porque, bueno, buscamos la manera de externamente sentirnos un poco mejor y nos cambiamos de ropa y nos pintamos y nos arreglamos y nos peinamos algunos, ¿sí? Pero no hacemos mucho más, porque aunque hagamos todo ese cambio externo, nada va a poder reconstruir nuestra vida interior. Y la pandemia y todo lo que hemos vivido ha alimentado mucho más esto, ¿no? Que solo los cambios pasen por lo externo, pero la restauración espiritual es interna. Me gusta mucho porque Jesús en los evangelios habla con mucho amor y misericordia a personas que eran desplazadas en la sociedad, ¿no? Los leprosos, prostitutas, personas cobradores de impuestos, personas que la mayoría de la gente rechazaba. Jesús las atraía con cuerdas de amor, las bendecía, les daba oportunidades, pero a los fariseos les daba con un caño, ¿sí? A los fariseos, a los religiosos de la época, a los saduceos, gente que supuestamente conocía la palabra, a esos les decía cosas no muy agradables que ni yo ni vos seguramente te atreverías a decir, ¿no? A muchos de ellos les llegó a decir sepulcros blanqueados. ¿Sí? No tiene que ver con un piropo eso, ¿no? Porque ¿qué pasaba con estos religiosos? Habían hecho del cambio externo su prioridad. Entonces cambiaban fachadas, mostraban en su exterior espiritualidad, pero por dentro habían cosas que se estaban descomponiendo en su vida. Y sin darnos cuenta, a veces nosotros como cristianos podemos caer en ese mismo error, ¿no? De una cultura de imagen, de cambios externos, pero por dentro hay cosas que están mal, que se están descomponiendo, cosas que a veces acarreamos por años y no resolvemos. Por eso cuando hablamos de una restauración espiritual, hablamos de un cambio interno. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Quiere ir a lo más profundo de tu corazón y mi corazón. Y si ve algo que hay que limpiar, algo que hay que sanar, que Él pueda obrar. Hay que tener disposición, ¿no? Porque ese aspecto o esa área de mi vida es la que está bajo llave. Como cuando una vez hablamos acá el cuartito de los cachivaches. Nadie quiere que entre ahí, ¿no? Pero Dios tiene que entrar aún ahí, en esa área de nuestra vida, para sanar aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Esta restauración es interna porque nos lleva a tener un chequeo espiritual, ¿no? ¿Cuántos hicieron un chequeo médico hace poco? Levanten la mano, a ver. Muy pocos. ¿Sí? Hacerse chequeos médicos. Muy bien la hermana que levantó bien alta, se nota que hace poquito se lo hizo, ¿no? Levantó la mano como diciendo, lo hice, ¿no? Bien, ¿no? Y si sale algún valor medio negativo, ¿qué hace, no? Si el doctor es bueno, le va a decir, mira, este valor no te va a decir, está todo mal, pero te va a decir, mira, vamos a hacer otro estudio complementario por esto. Y eso lo hacemos en lo físico. Algunos van medio porque no les queda otra al médico y otros tienen la rutina de ir como la hermana que me levantó la mano, que estaba re contenta que fue a hacer ese chequeo. Pero la realidad es que
Está lloviendo, ¿no? Parece. Bueno, no se va nadie, ¿vieron? Está todo armado de tal manera. Está con el Señor. ¿Qué significa esto? Que en lo físico necesitamos, pero en lo espiritual estamos haciendo ese chequeo. El salmista le pedía a Dios, examíname, ¿no? Examina mi corazón y si ves que hay algo que no está bien, obra en mi vida. ¿Sí? En el Salmo 139. Qué importante que le podamos pedir a Dios eso. Que en estos 40 días le digamos, Señor, examina mi corazón. Y si hay algún valor, si hay algo que no está bien, obra. ¿Será que podemos pedirle eso a Dios? Así como lo hacemos en lo físico. Y Dios nos va a hablar, y Dios nos va a ministrar. Necesitamos cuidar nuestro ser interior y a veces no lo cuidamos. A veces no lo cuidamos, a veces no invertimos tiempo. Y tenemos que hacer de esa vida interior una prioridad. Como dice Mateo 6:33, busquen primero a Dios, su reino, y todo lo demás será añadido. Por eso parte de estos 40 días tiene que ver con volver a Dios y entender que Él tiene que ser nuestra prioridad. Esta restauración espiritual es interna. Pero en segundo lugar, esta restauración también es sobrenatural. Hay cosas que si Dios no interviene no van a cambiar. Pero como muchas veces caemos como cristianos en el error de buscar cambios externos, luchamos en nuestras propias fuerzas. Pero hay cosas en mi corazón que si Dios no obra, si no le entrego el control de mi vida a Dios, no va a haber cambios. Y a veces el orgullo, la autosuficiencia, el querer, ¿no? el pensar que sabemos todo nos lleva a decir, sí, creo en Dios, pero no me entrego a su poder. Y les decía que el Salmo 80 en varias oportunidades habla de restauración, ¿no? Y en el versículo 7 dice algo muy interesante. Vuelve a decir, restáuranos, oh Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Cuál es el agregado? Yo se lo subrayé ahí, ¿no? Agrega Todopoderoso. No solamente le pide a Dios, restáurame, sino que ahora proclama algo muy importante. Le dice, Señor, restáurame. ¿Por qué? Porque sos todopoderoso. Y esto es un valor agregado. ¿Por qué? Porque entendemos que hay cosas que para Dios no son imposibles. Para nosotros sí, humanamente. Pero para Dios todo es posible. Las ciencias humanas pueden brindarnos mucha ayuda, ¿no? La psicología, la filosofía, las distintas ciencias pueden ayudarnos a entender el corazón del hombre, nos pueden ayudar y dar herramientas, pero hay cosas que si Dios no interviene no van a cambiar. Tenés que dejar al psicólogo, tenés que dejar de ir al tratamiento, tenés que dejar de ir al médico, tenés que dejar de atender. No. Pero hay cosas que si Dios no interviene en tu vida, no va a haber cambio. Por eso necesitamos valernos de todas las herramientas y todas las disciplinas que a su vez podemos decir, Dios dio el conocimiento para esas disciplinas. Pero necesitamos del poder de Dios, de la presencia de Dios, para que aquello que hoy está en nuestro corazón, que necesita ser restaurado, pueda ser posible. Necesitamos de su poder. ¿Por qué es sobrenatural esta restauración? Porque solo Dios puede perdonarnos y liberarnos del pecado. Nadie puede perdonar pecados. Y el pecado sigue siendo aquello que nos estorba y nos aparta de tener una vida plena. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos ser libres de todas aquellas cosas que pueden haber en nuestro corazón por haber vivido lejos de Dios. Es sobrenatural porque Dios solamente puede sanar heridas profundas del alma. Y cuando hablo de heridas profundas, no hablo de heridas, por ejemplo, no, vengo a la iglesia y el hermanito no me saludó y después digo, ay, el hermanito no me saludó y estoy herido en la semana. No, eso es fácil. ¿Sí? Porque a veces el hermanito vino mal o tuvo un problema y no te saludó porque no te vio, pero bueno, tema aparte. Estoy hablando de heridas profundas. Cuando alguien te traicionó, cuando alguien abusó de vos, cuando alguien verdaderamente caló lo más profundo de tu ser, podés hacer muchas cosas, pero solamente Dios puede sanar. Y eso es lo que vamos a estar trabajando también en estos 40 días. Y solamente
En Dios podemos tener esa vida abundante, como dice Juan 10:10, ¿no? Ladrón, Satanás vino para matar, para robar, para destruir tu vida y mi vida, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y de eso se trata la restauración, que podamos vivir esa vida abundante. En último lugar, esta restauración no solo es interna, sobrenatural, sino que es intencional. Intencional. Sigue diciendo, en otra oportunidad, el Salmo 80, creo que es el versículo 19 que van a estar viendo ahí, y agrega algo más el salmista. Dice, restáuranos, ¿qué? Señor. Dios Todopoderoso, y lo mismo que en el versículo 3 y el 7. Y aquí hay un reconocimiento, porque una cosa es decir, Señor, restaurame, otra cosa es decir, restáurame, oh Dios poderoso, y otra cosa es decir, restáurame, Señor. La palabra Señor aquí significa que reconozco que Él tiene que tomar el control, que Él es dueño de mi vida. Y esto es intencional. Yo puedo decir, Dios es grande, es poderoso, pero Dios es mi Señor. ¿Estoy dispuesto a abrir mi corazón y que Él tome control? ¿Estoy dispuesto a abrir mi corazón para que Él me dirija? Porque a veces queremos los beneficios de Dios, pero no queremos su guía, ¿no? Queremos que Él nos sane y nos ayude, pero estamos dispuestos a decir, bueno, saname, Señor, y de ahora en más voy a seguir tu camino. De eso se trata, ser intencional. Es intencional porque está enfocado en un propósito. Lo vimos a principio de año. Dios te restaura para repararte, para sanarte, para perdonarte, para limpiarte de todo lo que te hace mal, pero también para reenfocarte en el propósito original. No es solamente una sanidad y un lavado de cara para después seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo. No, es sanarnos, es limpiarnos para que otra vez volvamos a Él. ¿Cómo lo vemos? El mismo versículo del Salmo 83, miren en otras traducciones lo que dice. Dice, oh Dios, haznos volver a ti. Eso es restauración. Volver a Él. No solamente ser sano, volver a Él. Y en otra versión dice, todas estas versiones están en YouVersion, hago la propaganda de paso para que lean. En otra versión dice, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Eso es restauración. No solamente es ser perdonado, ser sanado, sino volver a Él, a su presencia y volver a ser aquello para lo cual fuimos creados. Por eso la restauración es intencional. Y es intencional ¿por qué? Porque hay cosas que Dios no va a hacer por vos y por mí. Es todopoderoso, pero Dios no puede perdonar a otros por vos y por mí. Esa decisión es nuestra. Vos y yo tenemos que estar dispuestos a tomar la decisión de perdonar. Vos y yo tenemos que estar dispuestos a dejar el pecado y a dejar el pasado. Como dice Hebreos 12, ¿no? Que podamos despojarnos de todo peso y del pecado. Esa decisión la tenemos que tomar nosotros. Dejar atrás aquello que me daña, que me lastima, dejar atrás aquello que contamina mi vida. Tengo la libertad hoy de elegir. Dios no nos creó robot a control remoto, sino que nos dio la posibilidad de elegir porque fuimos creados para amar y ser amados. Por eso tenemos libertad. Es intencional porque en estos 40 días lo que va a ser determinante es tu decisión y mi decisión. Dios tiene todo el poder. Su mano sigue vigente para socorrernos, para sostenernos. Pero Él va a obrar a medida que vos y yo le demos lugar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes también, por los que nos miran por YouTube. Que esta palabra sea grabada a fuego en nuestros corazones y que nos ayudes a poder tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo a los de YouTube, que Dios los bendiga. Los despedimos a los de YouTube, ¿sí? Me quedo acá con los de lo presencial. Su forma de mirar, bien
probar su fidelidad. La forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Oh, oh, oh. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad.